¡Wey! ¿Qué tal? Sean bienvenidos nuevamente al canal. Y hoy continuamos con The Witcher 3. Episodio número 7. Poco a poco vamos avanzando. Estamos haciendo prácticamente todo tipo de misión. Principal, secundaria, de todo. Vamos a ir a las misiones para que vean. Porque tenemos principales, secundarias y contratos de brujo, ¿vale? Nosotros somos nivel 7. Entonces, tenemos para hacer 2 secundarias. Esto fuera. Tenemos también de fracaso. Hemos fracasado en 2 misiones. Es que somos una mierda. Pero quiero terminar de hacer la misión principal. Habíamos hecho lo de la cabra. Así que vamos a llamar a Sanguchito. No, no se llamaba Sanguchito, es Sardinilla. Ahí está. A Sanguchito Sardinilla. Y vamos a hablar con el varón. Vamos a contar. Bueno, vamos a. Uy. ¿Y esta gente qué? ¿Qué hace esta gente aquí? Es que este es un pueblo. Espérate, ¿tengo para viaje rápido aquí? A ver, realmente estamos acá al lado. Mira ese cómo se buguea ahí. Se estaban dando ahí. Se estaban dando duro. Vamos a ir a que nos hable. Lee el bestiario para informarte sobre los malogrados. 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 Estos yo los vi en algún lado, ¿no? Berserker. Estos son... Espérate, porque yo los vi. Necrófagos en... No, en... Bestias, no. Relictos, ogroides, necrófagos. Se me hacía que ya los había visto a los malogrados estos. No, parece que no. Decir que un malogrado es feo es como decir que la mierda no es especialmente sabrosa. No se puede decir que sea una mentira, pero tampoco refleja toda la realidad. Lambert, brujo de la escuela de lobo. Los malogrados son quizá las criaturas más repulsivas que un brujo haya tenido el disgusto de conocer. Nacidos de bebés indeseados que han sido desechados sin recibir... Ah, pasa que claro... Ahora que me acuerdo, al terminar la misión principal nos habla de que hubo un hijo... Bueno, de que la mujer del varón tuvo un aborto y perdió al bebé. Y el bebé está como en plan venganza. ¿Ves? Sale de su cubil por la noche para acechar el pie de la cama de una mujer en estado, consumiendo su fuerza y la de su progenie no nata. Vale. Esta es la información que necesitábamos saber. Venga, corre. Exacto. Entonces vamos a tener que combatirlo, ¿eh? Eso se prende. ¿Qué pasó ahí arriba? Eso es la parte donde estaba el varón, ¿no? Sí, por aquí vamos a agarrar el puente. A ver. Puede que sea el malogrado esto, ¿eh? Uff. Me bajo, porque menudo lag y tironazo me metió ahí. Venga, corre. ¿Qué pasó aquí? El castillo se quema. ¿What? El varón ha incendiado la cuadra. ¿Y por qué? ¿Cuál? ¿Con qué razón? ¿Para matar al malogrado, quizás? Es que no sé. Oswin. Where's Oswin? Anyone seen him?
Believe I saw him heading to the stable. What? Fire. You blind? Nobody willing to put it out? Ain't that simple. Most are afraid. Baron flies into a rage. He takes no prisoners. My brother's in the stable. We've got to save him. He'll burn alive. Him and the horses. Lo intentaré. See what I can do. Hurry now, quick! Salva al mozo de cuadras y a los caballos atrapados en el establo de llamas. Vale, aquí. Damn it, won't budge. Probably bolted on the inside. Need another way in. Vale, por aquí, ¿no? ¿Puede ser por aquí? A ver. Vale, subimos por aquí. No sé por qué en este episodio en particular está tirando... Fire spreading. No. No puedo pasar por aquí. ¿Qué hace este hombre aquí? ¿Y cómo entramos? El varón. Vale, pero primero quiero subir aquí. Ah, vale, vale. Ya hablaremos con el varón, pero... Saca espada, saca espada. Vale, ¿cómo rompo esto yo? Vale. Qué tirones pega, ¿no? Será porque estuve procesando muchos vídeos y puede que... Está ebrio. I know your wife miscarried. Was that before or after you beat her to a pulp? What the fuck are you suggesting? Don't play me for a fool. You'd been beating them for years. Finally, they'd had enough and fled. Sound about right? Fucking get over here! They ran from you, didn't they? Lying prick! Vale, vale, vale. Buah. Madre mía, casi me funde. Ahí, para que te refresque un poco la mente. We need to talk. Qué puto loco, ¿no? Sit down. You beat them. I never laid a finger on Tamara. Not once. And on Anna. That's another story. She always knew how to spark my ire. ¿Nunca pegaste a tu hija? ¿De veras? Expect me to believe you were a loving father to Tamara after that scene in the courtyard? You're free to believe whatever you wish, but she was always the apple of my eye. She had the run of the place, ask anyone. She'd ride the horses, hunt with the men, at times join them on their rounds.
And they'd send for her when I flew into a rage, for only she could calm me. Make it sound like she led a charmed life. If that's the case, why'd she run? I'd hardly need you if I knew. ¿Cómo te sacaba de quicio, Ana? Your wife. How'd she make you angry? Too much salt in the soup? Socks never darned? 20 years we've known each other. She's seen me drunk and sober. She was there to greet me when I returned the victor. She was there to patch me up in defeat. Like no other, she knew where to press, where to pinch, so it would hurt. You beat her? For that? For criticizing you? Oh, Witcher, you haven't a clue, have you? Well, perhaps I shall tell you about it one day. One day, but not today. Sabías que habían huido. You knew they had run away from the start. Yes, I knew. Why didn't you tell me? Wasted my time. Say I had. Say I'd said I had troubles. Couldn't control my wife, my daughter. What kind of flaccid prick would you take me for? Da igual, sé cómo encontrarlos. Doesn't much matter now. I know how to find them. How? I know about the baby. Anna and I. It wasn't as it seemed. Seems. Pues dime qué pasó en realidad. All right, I'm all ears. Tell me what happened. The truth this time. I'd been soaking myself 3 days straight. Anna came to me, said they were leaving. I begged them to stay. She refused to hear it. I tried to stop her. She wriggled like an eel. We struggled. She fell. Last blasted thing I remember. Woke up in the morn, breeches heavy with my own piss. A large bump on my head. Sadly, they were gone. Know what that's like, Witcher? No. How the fuck could you? I was left with nothing. Nothing! Only the bottle. ¿Tamara lo vio? Tamara present for all this? She see you quarrel? Through the doorway, perhaps. She didn't enter the room. Shame, too. Things might have turned out differently. The sight of her always calmed me. Signs of a fight in the room. Fue... Hole in the wall, wine all over the landing. Was that you? We tussled. She tried to whack me on the noggin with a candlestick, but kept missing. Hit the wall and the pillar instead. I staggered backwards onto the table, spilled the wine, slipped and tumbled. Anna used that moment to flee. She rushed down the stairs, still clutching that damn candlestick. I caught her on the landing. We fell. I thought I had her. Then she turned and smacked me in the head. I blacked out. Don't know what happened next. When I came to, I was alone. What happened next? Next, it only got worse. I awoke at sunset, not knowing how many days had passed. Thought it was all a ploughing, drunken nightmare. And then I went to the bedchamber, and Anna was not there. Instead, there was blood everywhere. I knew she'd miscarried. My breath short, my throat locked. Horrible, ¿eh? I neared the Dios. bed and saw it. It lay there, a tiny thing, defenseless, on bloodied sheets, dead. And it was my doing. ¿Qué hiciste con el bebé? Maybe you're doing, maybe not. But that amulet she wore could be important. Or maybe the fact that she lost it.
El casquito, no sé qué es eso. Está como bug. What was I to do? Took it out and buried it. Ahí tengo que ir. Just like that? Damn you! I gave no thought to a funeral. It was a horror. I wanted it to end. That child had been my dream. I told Anna, the little one, our little one, to make things right. Yet she died before she could be born. Understand, Witcher? My child was dead. I sympathize. I do. Thank you. And know that I hope you find your Ciri. No hay que ser también Deal we aquí. made means I need to find Tamara and Anna first. Just so happens your unborn daughter might help us do that. What? How? Sometimes miscarried fetuses, if they don't get a proper burial, turn into botchlings. Into fucking what? A cursed creature that draws strength from killing pregnant women. Once it's strong enough, it attacks those who scorned it. But how? How does it know? Blood ties. They're a strong bond. A bond I want to use to find your family. How? One of two ways. Legends claim you can bury a botchling under the family's threshold, perform a ritual, and turn it into a lubberkin. That's a sort of, hob, a guardian spirit that could lead me to your family. And the other way? We kill it and draw some blood. Take that to the Peller and he does the rest. Do not kill my child. It's suffered enough already. Voy a tener para hacer dos Lift cosas. the curse that it may finally rest in peace. ¿Dónde enterraste el feto? Indícamelo. A ver, aún no he decidido, sí que he decidido. No voy a pelear contra el feto. Vamos a intentar anularla a la maldición. Whatever Yo we creo que es do, we mejor. gotta find the botchling first. I'll show you where I buried her, and I'll dig the grave at my threshold. If it turns out we can't transform the botchling into a lubberkin, they can bury us in it. Handy either way. Adelante. The sooner we resolve this, the better. Best do it tonight, at midnight. Then wait here with me. Near midnight, I'll take you to where I buried her. Vale. Get word to the common folk. Ought to stay in their homes tonight and draw a line of salt outside their doors. And try to sober up. Do I take a shovel to dig up the A grave? shovel. Take it. You'll need it, but not for that. Vale. Sí, vamos a terminar esta misión, que es lo que me importa. Y ya luego vamos a ser libres por ahí. Y vamos a hacer secundarias A y bit further. demás. Follow me. Las que podamos a nuestro nivel, ¿no? Vale, te sigo, te sigo. You give the child a name? No. Why would we? Mistake. Names are powerful seals. Vale. ¿Puedo guardar partida? Sí. ¿Tú qué? Here's the spot. Ok. Me sirve. Chose a lovely spot. Damn it, will you relent? I'm ploughing now I've done wrong. Good. The grave's dug up and empty. What's that mean? Botchlings on the prowl. Ahí está. Look. Uf. Qué asquito dan, ¿no? ¿Tengo que pelear contra él? No, no. Take it in your arms, quick. And if it goes garrity, it'll bite us in the arse before we know it. Keep No. screaming and it will turn rabid. Let's calm for now. No la quiero atacar. Hell. What happens when it gets Ya veremos luego. restless? It'll bite through your jugular and you'll bleed to death before I can help. Tell me if it starts wriggling. I'll calm it with magic. Pick it up. Take it in your arms. ¡Vamos, hombre!
Que por cierto, era Philip, ¿no? Philip. Guts. Back to the fortress. What? With this? As I recall, you were the one wanted to test the old legends, change it into a lubberkin. Oh, fuck. Venga, tú puedes. Sí, ya. No quiero tener problemas con el varón. Además, tampoco quiero matarla porque no tiene la culpa. Pobre niña. Me voy agarrando cosas por aquí, si me lo permites. Sigue el varón hasta la entrada del castillo. La cosa es que, claro, no pase lo que pienso que puede pasar, que es que lo muerda la yugular. Not your lucky day. Spectres. Botchling's scent attracted them. Vale, espérate. Lo primero, estos son espectros, así que... Espérate. Irden. Vale, sí. Do something! Buah, 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 buah. Cómo me están fundiendo aquí. ¿Pero por qué? ¡Ah! Madre mía, estoy haciendo... Estaba tocando la Q en vez de la W. Buena. Show me what you got. This, take me! It's writhing something fierce! Can't hold it! Calm it somehow! De acción. Vale. Bien, bien. Quiet now. But What do you want to do? no sabía porque cada vez que tocaba el rol, digamos, para rodar, y se iba para atrás y no para adelante, es porque no tenía la W marcada, sino la Q. Se me lía con las teclas a veces. This is your job. Told you, gotta bury it under the threshold. If the tales are true, by tomorrow it'll be a lubberkin. From then on, it'll watch over your house and help me find your family. A ver, espérate. ¿Quién abrió eso, por cierto? ¿Hay algún guardia? Vale. More coming. Need to hurry. On with it! I'll not wait till they develop. Vale. Un pancito.
like a daft eel. I cannot hold it. Vale. Stopped. Madre mía. Solo una pesadilla, ¿eh? Uf. Chosen a name? No, So think of one. It's important. it's a girl. What would Anna have named her? Si no lo sabes tú. Yamara. Que se haya parecido a Tamara. Bamara. Lamara. Damara. Camara. ¿Algo de eso? What now? Repeat after me. By the powers of earth and sky. By the powers of earth and sky. By the world that was to be your home. By the world that was to be your home. Forgive me, you who came, but who I did not embrace. Forgive me. You who came, but who I did not embrace. I name thee, say her name, and embrace thee as my daughter. I name thee Dia. Daya, Daya. and embrace thee as my daughter. Good. Now bury the body. Bueno, siento que hicimos bien, ¿eh? Hicimos muy bien en tomar la decisión de hacer esto antes que pelear directamente contra la malograda. What now? In one day's time, Dea should turn into a lubberkin. I'll stay here and wait. You go home. I'll wait with you. Out of the question. But that's my child. And the guilt, the responsibility for all this lies with me. Time for parental impulses? It's long past. Besides, nothing else you can do here. But No buts. Just Witcher's work left to do here. Gotta wait a day and a night for the botchling to turn into a lubberkin. That's it. Go home. And try not to drink yourself stupid again. Vale, invoca a la doméstica en el lugar donde está enterrado el malogrado. Vale, ¿a qué, no? Vamos a guardar. Lo primero. ¿Y qué debería de hacer? Aquí, vale. Qué puto calor que hace, me cago en todo. By Estoy blood's muriendo. power I summon you. With your name I beseech you. Día, Daya. Hear my call and arise, Dea. Lead me to those bound to you by blood. Qué guapo, ¿eh? Sigue a la doméstica. Vale. Cuando dijo doméstica creí que iba a ser una persona de carne y hueso, pero no, parece que como una especie de espíritu, como una especie de espectro. Vale, tómate una agüita, así vas recuperando vida en el caso de que nos maten o algo parecido. Luego quiero reparar porque seguramente tengo las armas un poco en el shit, la ropa y todo. Vamos. Necesito una lluvia así aquí. Que estaba pronosticado que se largue a llover hace una hora. Y no, hay un sol que te quema hasta los huesos. Tranquilo, no tengan miedo. A
ver, que te estoy perdiendo el rastro. Eso es rápido. Realmente, seguramente va a estar aquí al lado. Qué pesado. Te sigo, te sigo. Tengo muchas ganas de ir a una nueva ciudad, ¿eh? O sea, Belén me están fascinando y todavía me quedan muchas cosas por hacer. Pero ya me quiero ir a otra ciudad. ¿Dónde está Trish? Sure wasn't lavender they kept in there. Might be worth looking around though. Vale, hay... ¿Qué es esto? Como huellas de... Horseshoe. herradura. No way a pitch burner could afford a horse. ¿Y esto? A bracelet. One of them must have dropped it. Vale. Vale, pues bien esas botellitas de agua ahí. Ropa. Clothing. They change in here. Both were here. I'm going the right way. Vale. Pero tendríamos que entrar... Wants to show me something more. Sí, eso parece. Veamos. ¿Arañas? ¿Estas serán que aparecen por la noche solamente? La primera vez que veo estas criaturas. Qué bueno. Yo creo que a las arañas le debe hacer mucho daño el fuego, ¿no? Se nos añadió al bestiario, así que luego lo vamos a ver. Que quiero leer un poco. Pero son como arañas, no son como arañas normalitas. Que yo creo que si fueran arañas normales darían un poco más de miedo. Pero estas son como arañas mutantes raras. Que bueno. ¿Qué es? Show me what you got. Ah, son a demonios podridos. Vale. Vale, espérate. Demonios podridos son para los necrófagos, ¿no? Vale. Bueno. ¿Por dónde? ¿Por dónde? Necrophages had a field day. Still worth a closer look. Explota. Should examine that horse carcass. Vale. No. Por la retaguardia. ¡Hijo puta! No, 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 pero puños no, puños no. Vale. ¿Hay más? Vale, espérate. Decapitaron al caballo. Voy a matar a aquel porque me está poniendo súper nervioso. ¿Cómo esquiva, el hijo de puta? Bueno. A ver, ¿cómo examino el puto caballo? Ahora. What do we have here? Vale, mira. De la misma manera que con Siri. Head torn clear off. Takes incredible strength. Patas. Horseshoes missing. Is this the animal that lost one in the smokehouse? Costillas. Giant claws. Wasn't a necrophage made these marks. Silla. Chewed on the saddle.
Necrophages will eat anything these days. Bones have been here a while. Must have been attacked by a powerful beast. Surprised him. Hope they got away. Trail goes on. Good thing it doesn't end here. Vale. Voy a guardar partida. Y me voy a comer un pancito. Vale. Lobo. Debe haber sido level bajo, supongo. Me voy a enfrentar a algo grande, no sé el qué, pero igual es un Abgul o un Ghoul, o bueno, Ghoules normales, pero no tiene mucha fuerza, ¿eh? A fisherman's hut. Seems she wants me to take a closer look. Un remo roto. Escala de cuerda. No sé qué es eso. ¿Toda esta gente? Who's that? The room. Go on now. What you seek here, sir? Our hut's out of the way. Woeful. We has nothing. We knows nothing. Just need information. Looking for 2 women. The Bloody Baron's wife and daughter. Not a soul have been here, sir. Están aquí. Sure? Not even passing through? Daughter's medium height, about 20. Her mother's thin, about 40. Seen them? That sir came at night, right, Mummy? Quiet, boy. I want to help that woman. She could be in danger. Young and seen no one, my lord. He's a kiddie. Must have dreamt it. I want to hear this dream then. So, kid, who did you see? Who came here? Pappy brought her at night. The lady does the medicines. She was all afeared. Talked about an awful monster. Said she had to go back. Dunno where to. Mummy and Pappy cheered her up. Gave her clothes. Hers were ragged. Where'd the girl go? Her son said enough. No point in playing dumb anymore. Sorry, sir, but you don't look like one of her father's men. No. Because I'm not. I'm looking for Tamara and her mother. I need to know if they're alive and safe. Tamara is high. She's to my brother's place in Oxenford. But Mrs. Anna, that's another tale. Though anywhere's better than to crow's perch with a baron. No, eso te lo calzo. Why? Cause he beat her, sir. Beat Mrs. Anna, I mean. Everyone knew, but not a one lifted a finger for to stop it. Lo sé. What happened to Tamara's mother? Twere like this. I was awaiting in the old smokehouse with horses. Cold as hell and so dark, couldn't see past 2 ells in front of you. Moon had risen high, and still they hadn't come. Began to fear some demon had snatched them. But finally they came forth, and we sets off towards the river. Suddenly, out of nowhere, a gale arose. Thought it'd tear Un the wind vendaval. off. And those damn birds, swarms of them coursing o'er the woods, raising a racket to make your ears bleed. Mrs. Anna screamed, bent over into herself. Tamara knelt down, gripped her arms. But then I saw it. Fiery marks on her hands. ¿Por qué las ayudaste? Why help them at all? You risked a lot. I'd a debt. Owed Miss Tamara. 3 moons passed, a fever gripped my boy. We thought he was done for. Tamara learnt it. Brought food and salves. We're poorer than dirt itself. She saved my boy. No two ways. Son buena gente. Me, myself, I'd have never dared to help. But my missus told me a time of war and contempt's come. A time of folk gone wrong. We needs to repay good with good. Who stands by idly
looked as evil as if. Married a wise woman. Crying shame we couldn't save Mrs. Anna in the end. ¿Qué pasó luego? Fine. What happened next? Grew even darker. Seemed someone had put out the stars. Crickets all went silent of a sudden. And then, from the woods, a roar. Broke out in a cold sweat. And before I could catch my breath, a beast jumped out of the woods, big as a barn, with horns and 2 burning coals for eyes. I thought I was done for. Un hombre lobo, Mrs. quizás. Anna's horse ripped its head off, carried her off into the woods. Our horses, mine and Miss Tamara's, got spooked and tore off willy-nilly. 'Twere the only reason we escaped. The miss wanted to go back for her mother, but my wife pleaded, said she'd die out there alone. Miss Tamara agreed not to go. What marks? These, well, like burned on with hot iron. On the palms, inside. Burned? Like a cattle brand? Aye, though these wasn't black scars scabbed over. They's hot and glowing, as if they burned with raw fire. Gracias por tu ayuda. Thanks for your help. The lady. She'll be all right in the end. Intentaré de que no. I'll do what I can to see that she is. Por un momento creí que la muchacha, bueno, que la señora... Niño. Que iba a agarrar un cuchillo. O decir, amenazarme para decir, vete de aquí y tal. So here our paths diverge. Thank you, Dea. Go in peace. Ve con quien te guste más. Nivel 8. Ojito. Ojito. Vaya. Personaje. Tengo un puntillo. Pues, ¿qué vamos a hacer? Mira. Instinto de supervivencia, ojo de lince, memoria muscular, hojas envenenadas. Hojas envenenadas está aquí. Es este. Pulso firme. Cada fórmula alquímica de nivel 1 que se aprenda aumentará. Quiero ver el tema de... No, es que eso... que no lo sé muy bien. Meta de generación de adrenalina. Esto me interesa un montón. Aumenta un 10% los ataques potentes. Mira, vamos a hacer este. Y tenemos un hueco más, ¿eh? Ah, es que puedo usar uno de cada. Vale. Buenísimo. Esto que hacía, el daño causado por Igni debilita permanentemente la armadura del enemigo. Me gusta. Me gusta, me gusta, me gusta. Y por cierto, vamos a ir al inventario. ¿Cómo vamos de peso? Va, vamos bien, vamos bien. No, inventario no, alquimia. A ver si puedo hacer algo nuevo. Algún extracto. No podemos hacer nada. Y de aquí tampoco puedo hacer nada. Vale. ¿Qué me falta? Malagueta. Ojo de erinia. Y muérdago. Ajá. Vale. Vale. Perfecto. Encuentra a Tamara, la hija del varón, en Oxenfurt. ¿Dónde carajo está Oxenfurt? Espera, supongo que está aquí, ¿no? Tiene que estarlo. Mansión Reardon. Es que claro, yo no sé si Oxenfurt es, por ejemplo, esta ciudad, que podría tranquilamente serlo. Podría ser aquí. Esto es Oxenfurt. Está en esta ciudad. Bueno, yo ya tengo el pase. Pero...
Bueno, sí que es cierto que podríamos ir a hablar con el varón. Chu. Vale, por cierto, quería ver... me voy acordando de todo. El tema de las arañas. Insectoides. Endriagos obreros. Eficaz cuando luches contra este monstruo. Oropéndola. Aceite para insectoides. Creo que lo tengo. Creo que lo hice, ¿eh? Los obreros son la casta más numerosa de endriagos y por tanto lo que se encuentra con mayor facilidad. Debe haber una madre de 40 metros de alto y de ancho. Seguro. Espérate un segundito. ¿Qué quería hacer yo? Aceite para... No, para el inventario. Porque yo ya lo tengo ese, me parece. Ogroides, insectoides, sí, lo tengo. Pero bueno, de momento no voy a hacer nada. Vamos a llamar a Sardinilla. Vente, Sardinilla, vente para aquí. Pues mientras vaya camino a Oxenfurt, perdón, para buscar a Tamara, lo que voy a hacer es hacer las secundarias. Pero quiero hablar con el varón y de paso allí lo que también quiero hacer es arreglar las armas, repararlas, hacer la mejora este plus y todo eso. Y ya hacemos misiones de chill. Vale, por aquí. Perdón. Sí, aquí es donde maté a los ahogados. Vale, me bajo porque aquí se me buguea Sardinilla. Esta zona como que... no sé, baja ahí a tope los frames. O sea, pero por lo general se mantiene casi a 60 FPS. ¿Sí? 50, 60. Eso. Bueno, veamos. Aquí, no, en realidad este es el herrero. Ah, tengo que hacer esta misión, por cierto. Pero espérate, que quiero reparar. ¿Qué me ofreces? Artesanía, reparar. 54 monedas. Tengo muy pocas monedas, ¿eh? Me acabo de dar cuenta. Pero bueno. ¿Qué es lo que hay? No, artesanía no. Vamos a tienda. A ver. Puedo vender, realmente, ¿eh? Vender. Sí, es que pienso que no me queda otra, la verdad. Y de aquí esto realmente no quiero vender nada. Mineral de plata. Que me va a servir, Pero bueno, hemos recuperado un poquito. Y bajamos, mira, la mitad. Bien. Ya, sí, así. Adiós. De todas maneras, el tema, aunque me haya puesto eso... Veamos, espera. Al 100%. Y esto... Ese sí me lo repara al 100%. Vale el gasto. Pensé que por alguna extraña razón me iba a poner, no sé. Remember me? Stable hand pulled you out of the fire. Won't ever forget that. Yeah, I'm grateful. No pasa nada, hombre. Además, no te lo hubiese ni aceptado, la verdad. Pero bueno, como ando un poco desesperado, mira. Te lo acepto. Vamos a usar... Tus objetos han sido mejorados. Pero también...
You saved my sorry ass. No pasa nada, hombre. I rode the shore. Para eso estamos. Time to water the horses. Witcher, a word, please. ¿De qué se trata? What is it? That night when the Baron ordered everyone to lock their doors, stay inside. What did you and the Baron do? Es privado. Gotta ask the Baron about that. Speaking of which, know where he is? Garden. Spends a lot of time sitting there of late. Drunk. No. Don't drink, don't eat. Just sit. Le come la culpa. Aquí. Mira, primero te robo todo esto, si me lo permites. Había una nota ahí al lado. There you are. See the hollyhock there? The violet blooms. Brought the plants here from Nacido. Anna had read some story. Insisted on having them. Spent hours tending to them, trimming, pruning. She was so content at that. And them, the frilly ones, called birds of paradise in Zerrikania. But Tamara called them dragons of paradise. She adored them. Damn shame I'll never learn which blooms would please Daya most. Though it's good to know her spirit's free. La muerte de un familiar siempre es dura. Your loss. It must hurt. Bad. But there wasn't anything we could do. No. Not now. Not anymore. It was too late. That was clear. Should have acted earlier. Taken them all from this damned felon. In this hole. This reesty mire. Nothing could go right here. Tengo que hablarte de tu familia. Got some information about your family. You've learned something? Ujú. Well, let's go inside. It's a bit chilly out. Any news for me? Your daughter's in Oxenford. What the blazes? She all right? In good health? Safe? Why haven't you brought her back? Never offered to do that. How do you know she's safe? You see her at least? No, but I talked to the man who helped her escape and then took her in. Tamara is safe and sound. From what I gathered, she has no desire to see you again, no intention to return. I shan't trust some peasant dolt. I shan't trust whoever it is helped her. I need to know for certain she's safe. Go to her. You must be sure. See her yourself. I shan't believe anyone else. Vale. That much I can do. I'm grateful. Take this. Call it enticement. Carta de This will salvoconducto. prove useful. What is it? A letter of safe conduct. Ever since the Redanians took hold of the Pontard Delta, they made it Vale. Vale, vale, vale. Very well. You were to find them both. What of Anna? Learned anything? So, Nothing yet, but I'm on her un trail. poco más complicado. What are you waiting for? For you to tell me about Ciri, like we agreed. Fine. A word once given. Venga, tira. When Ciri was on the mend, we took her out on a hunt. Thought a bit of galloping would warm up her limbs gone stiff from so much bed rest. Volvemos con Siri. Como la amo. That lass of yours, pure luck in the flesh. To hunt down a wild boar that size, why, worthy of one of King Foltest's feasts, where he's still among the living. Ciri, come! Our haunt should be yours as I see it. Aye, you done well, lass. Not bad. Not bad at all. But who goes boar hunting with a sword? No bow at hand, no spear. My sword was all I had. Well, you brandished it beautifully. Where'd they teach you that, anyway? ¿Habrá algún problema en decir esto?
there, Morhen? Witcher school there, aye. But they only took lads as I recall. I'm not a witcher. Just grew up there. I believe it, seeing how you swing that sword. Know any of them potions? Not so much. A bit. Because you see, at times I get this pinching back here. Shut it, Egrin. Empezamos Who ya. cares about your backside? A woman could swing a sword. I've knowed one, but never seen a lady mount anything but a cock proper. All tipsy on horseback. Nothing strange on account they bloody mount them sideways. Perhaps you'd care to wager? Think you can outrun me on an horse? Naturally. What's the stake? Black mare. The one in the stable. Oh, that won't do it all. What happened? You get the jitters? No, So why not? the horse is mine. To race the Baron himself. I'd consider it an honor. Oh, that'd be a sight to behold. Would it ever? Done. But if I win, I take your sword. Agreed. I'd not drink any more this night. You'll want your head about you. And we start at daybreak. Tengo que hacerlo. Si no, voy a grabar antes para que si llego a perder, cargo partida. Me da igual. No quiero que me gane este hombre. Velen, norte de Temeria, amanecer. Ah, no puedo. ¡Puchín! Flechazo. The day dawns. Ready? Supongo que algo pasará en medio del camino. Man chop! Recién me ha dejado. Come on, Siri, don't give it. No me deja. Vale, vale. Princess. Uy. Toqué muchas teclas, perdón. Vale, se guardó la partida, se guardó la partida. Vale, le llevo bastante delantera, pero cuidado con el vigor del caballo, ¿eh? Vale. No era mucho tampoco. You're wind, not woman. Worthy of the best horse. The mare is yours. Muy guapa, la yegua esa. What? Criaturas, no sé qué son. Un grifo. Another chance to win. Es un grifo, ¿no? Ah, She screamed like a mad woman. In an instant, all had forgotten the wager. Every man ran to save his skin, even worried to break his neck. And they make it? Some, aye. Others were not so fortunate. But what happened then? I must say, Witcher, seen a lot, but nothing like this. Never. Uh-oh. I know that look. You're a fast learner. You'll know the rest once you find my wife. Working on it. And making piss-poor progress. They split tranquilo. up. Hadn't considered that possibility before. But don't worry. I'll find Anna too. Juguemos al Win. Puedo jugar a Win aquí con el hombre. ¿Has oído algo sobre unas brujas por la zona? Heard anything about there being witches in Velen? I pay no heed to peasant babbling. Common folk see witches, wizardry, devils, and who knows what the fuck else every which way they turn. ¿Cómo has sacado aquí? How'd you wind up here? Just curious. It's no secret. I was a Temerian soldier. My unit smashed at the war's start.
Soon after, we lost hope of regrouping, driving the foe back. Those who remained wandered north. Others, deserters or merely broken men, joined us. We were a snowball rolling down a slope. By the time we reached Crow's Perch, I commanded a sizable force. Just march into the fortress, make yourselves at home? With Nilfgaard advancing, the local lord had fled, abandoned the Perch. Once this war's over and Nilfgaard's victorious, the Black Ones will grant me a title. All talk of a self-proclaimed baron will cease. Estás colaborando con Nilfgaard. ¿Por qué? Can't help wondering why you made a deal with the Nilfgaardians. What could I do? Cast myself at them and die a hero? Fuck a hero's death. Fuck death. Rather live as a traitor. Ere long, none will remember it. Temeria is no more. There's naught left to betray. The local Nilfgaardian garrison doesn't look that strong. What of it? Even were I to attack, cut them down to a man, others will come soon. Black Ones will flood this land, take control before long. Sure as we've all got ourselves, they will. Qué palabra más rara. Bueno. So long. Puedo jugar al win con el hombre aquí. Pero me interesa poco. Lo del win realmente, de verdad. Bueno, hay misiones que tengo que jugar. Pero bueno, ya aprenderé. Supongo. Vale, quiero ir... Wait, Witcher! When you find my daughter, will you give her this? Una muñequita. A rag doll. Investiga todas las pistas que quedan en Velen y encuentra a la mujer del barón. Encuentra a Tamara en Oxenford. Vale, ¿dónde? Aquí. Porque hay una nota. Carta de amor. Querido marido, suspiré aliviada después de leer tu última carta. Cuánto me alegro de que te estés recuperando. Sé lo disgustado que estarás por tener que pasar las próximas semanas en un hospital de campaña, pero mi corazón se alegra de que no tengas que arriesgar la vida en el campo de batalla. Tamara no para de crecer, ya se sostiene en pies y se agarra a algo, aunque aún se tambalea sobre sus piernecitas regordetas. Hay que estar muy pendiente de ella, ya que cada vez que me doy la vuelta se está subiendo a la mesa o agarrando todo lo que encuentra en sus manitas. Ayer casi se echa encima un cuenco de sopa caliente. Creo que voy a contratar a la hija del molinero, porque me temo que un día no voy a coger a Tamara a tiempo. Sobre todo ahora que no estás y debo ocuparme de todos los asuntos de la casa. Querido Philip, te echo mucho de menos y tengo muchas ganas de que vuelvas. Le rezo todos los días a Melitele por tu salud y la de nuestra hija, y para que la familia se reúna de nuevo. Espero que esta guerra terrible acabe pronto. Te quiero siempre tuya, Ana. Ahora agarramos todo. ¿Acabo de robar algo? Sí. Menos mal que no me vieron. No quiero tener ningún problema. Bueno, a ver. Vamos a misiones secundarias. Mientras deambulaba por la sombreada aldea, Geralt encontró un aviso para localizar a su esposa. Vamos a hacer este. Vale. Vamos a hacer un viaje. Perfecto. Y voy a hacer un viaje rápido, supongo, porque sí, está a 400 metros. Vamos a ir a... Ah, bueno, a ver. Igual. Sí, sí, sí. Lo voy a estar por aquí cerca, sí, es que está a 400 metros, pero yo creo que es mejor hacer un viaje rápido. Viaje rápido. Veamos aquí. No me conviene.
Tengo que ir en caballo. Sardinilla. Pero sí que es cierto que mi caballo tiene más vigor que el de Siri, ¿eh? Aunque bueno, Siri se quedó con la negra. Con el caballo negro. Bueno, la yegua negra, mejor dicho. Vale, 200 metros. Sí, hemos visto un cartel, así que supongo que tenemos que hablar con este muchacho para ver qué pasó con su esposa y a ver si le podemos encontrar. Vamos a ir haciendo unas secundarias antes de ir o sea, de seguir buscando a la familia de... Vale, por aquí. ¿Tú? Looking for a hunter named Neelan. Found him. What do you want? ¿Tu mujer ha desaparecido? Hear about your notice. I'm a witcher. When do you last see your wife? 5 days passed, before dawn. On my way out to hunt, she were asleep. I come back, found no sign of her. ¿Notaste algo raro? Notice anything strange? Maybe her behavior? No, she were her happy, smiling self. Nothing different than late. She's not run off, if that's what you're asking. Maybe she went to the neighboring village, forgot to tell you. No, my sister were never gone this long before. Tried looking for her? Asked round the village, none saw her go. She must have left when they were still sleeping. Told her time and again not to wander off on her own. She never listened. I must have some menfolk to scour the woods. Nothing. I'll look in the woods. You might have missed something. Ask around, too. She have any friends? Hannah keeps to herself mostly. Watches the blacksmith's young'uns at times. And in the village, Glenna, the butcher's wife, she likes her best. Thanks. I'll try to find her, but no promises. Vale. Pregunta a los vecinos por Hannah. Aquí hay un vecino. Mira, Glenna. Ah. Greetings, you Glenna? Hi. But Gristle and Marrow was Tiene el mismo modelo de cara que la mujer del pescador. Sí. Sí, pero solo estoy dispuesta a venderte ternilla y tuétano. Y tendrá que esperar a que termine con el despiece. You the butcher's wife? Butcher? Please. Might have called him a butcher when we lived in the shade of Novigrad's walls. Now he deals in carrion, fallen animals. Their bones still fit for soup. So, buying something? Wanted to talk to you about Hannah. Hear you were friendly. She'd come by at times. We'd talk. She seems strange lately. Any idea where she might have gone? Strange. No, a cheerful soul always. If I'm to judge, it's the wolves got her. Been howling the nights through lately. Even the Baron's men are feared to come by. Hannah must Solo por lobos. to gather mushrooms, maybe. Strayed too deep and the howlers got her. Vale. Thanks. Farewell. Vale, y los niños del herrero. Aquí. La tía Ana. Que son los mismos modelos, what the fuck. Wow. My dad used to make swords like yours. Can I touch it? It's sharp. Better not. Need to talk to your father. I forged swords once. Now it's size and O's. For good arms, you'll need to go to Novigrad. El niño es igual, literalmente, al hijo del pescador que nos contaba de Ana y de Tamara. Y la niña es igual, que bueno, podría ser realmente, ¿cómo se llamaba? Grata, la que iba con Ciri en la misión del Rey Lobo. Wanted to ask you about Hannah. Heard she looked after your children. Hannah? Do you know where she is? No, that's why I'm here. She maybe tell you where she was going or anything else?
said turnips are healthy and we ought to eat them. I saw her go to the forest with another lady. It was dawn almost. I'd gone out so I wouldn't wet the pallet. The forest? She's done for. Why? A huge Lobos. pack roams the area. None from the village dares go in the forest. Neelan's only one not afeared, but then he's a hunter. Tengo que preguntarte por quién estaba con Hannah. Did you get a good look at the other woman? Know who it was? No. She walked in front of Aunt Hannah. I couldn't see. Puede haber sido a lo mejor alguna bruja. Thanks. Farewell. Bruja del agua, quizás. Simplemente me da mucha gracia que se repitan los modelos. Pero me da igual, la verdad. Bien, pues hay que ir al bosque. Hay que meterse. So, we off to milk some milkmaids. Fucking bet your ass. Qué bonita esta parte, ¿no? ¿Cementerio? Pensé que iba a haber algo, o que iba a aparecer algún espectro, pero... Corazón salvaje, el nombre de la misión. Bueno, 70 metros aquí. ¿Van a aparecer lobos? Seguramente. Ahí están. Voy a poner para bestias, ¿no? A ver, son level bajo, por lo que no sacan nada. El cebo de perro ese sirve, y mucho. Witcher? What are you doing here? Shouldn't be in the forest alone. I came to tell you. You needn't look for Hannah. She'd have returned long past were she alive. Me suena que esta la hizo desaparecer. Just tell the man his Hannah's dead. Don't want to know what happened to her? I've no illusions, Witcher. In Velen, you're gone as long as she's been. You don't come back. Hannah's dead for certain. Neelan ought to accept his loss. Porque ella quiere estar con Neelan. Seguro. Seguro, seguro. ¿Tu hermana te da igual? Strange. People usually prefer to know the fate of their loved ones, whatever the cost. What good will it do? I'll not get my sister back. And Neelan's all I got left. I can't El lose cuñado. him too. And, well, he'll not rest till he avenges his Hannah, even if it eats up his life. Yo la voy a encontrar, lo The man siento mucho. deserves better. Sorry, not in the habit of leaving jobs undone. Folks speak true about you, Witchers. You're heartless beasts. Muchacha, ¿estás ocultando algo? No me gusta lo que me estás pidiendo. Yo voy a terminar el trabajo, lo siento mucho. What the fuck? ¿Un perro muerto? No man did this. No. Cuts, made with long claws. Flesh torn clear off. This is getting interesting. Pues sí, se pone interesante. Hay un rastro. Sí, Claw de... marks, deep. A ver si sigue. Mejor sigue por aquí, ¿no?
Ah, porque me dice que soy una bestia insensible si simplemente estoy tratando de encontrar a tu hermana, mujer. Menuda desagradecida, ¿no? No, aquí ya salgo. ¿Qué me estoy perdiendo? Smell of a rotting corpse. Blood spattered all around. Must be Hannah. Torn to pieces, literally. Werewolf. No doubt about it. Gotta be careful. ¿Será la hermana una...? O sea que está muerta. Bueno, no me esperaba que estuviese muerta, pobre. O sea, la descuartizó completamente. Yo creo, no, igual no es que sea la hermana, sino que la hermana la trajo hasta aquí a propósito, dejarla y... Shit. Climbed the tree. I can't get up there. Maybe find something else on the ground. Y se fue. Blood and paw marks. Wonder where they lead. ¿Para qué lado va? Porque no veo las... ¿Eh? Tuft of fur. Whatever lost it hasn't bathed in a while. Vale, seguimos el rastro. Vale, por aquí. No, me estoy saliendo de la zona. ¿Está por los árboles quizás? Ah, aquí. Vale. Vale. Aquí creo que esa es la criatura, ¿eh? Porque se siente muy grande, ¿no? Man's clothes. Igual es un oso, también puede ser. Who rips their own clothes off, leaves them in the woods? No sé qué es ese bicho, pero es grande. Vale, ¿qué más podría haber? Looks like a hunter's quarters. Sí, y hay un viaje rápido incluso. Saqueamos lo primero. Una ballesta. Y de reparación, ¿veis? Cerrado. Vale, espérate. ¿Esta ballesta qué onda? Hacer uno menos de daño. Vale. Notes. Wonder whose. Soy quien soy, eso no lo puedo cambiar. Puede que las camisas de hojas de perejil entretejidas y las pociones hechas con lágrimas de vírgenes funcionen en los cuentos de viejas, pero no conmigo. Ha llegado el momento de asumirlo. Con el amor de Hannah y una disciplina de hierro he encontrado una manera de controlarlo. Pero debo acordarme de esconderme en los bosques antes de que aparezca la luna llena. De apartarme de los demás, de Hannah. El ataque llega y pasa. Me despierto con heridas en las manos y el sabor a sangre en la boca. Quizás sea mejor que no recuerde nada. Matar presas con el arco y las flechas es una cosa, pero desgarrarlas con colmillos y zarpas... Me despierto con heridas en las manos y el sabor a sangre en la boca. O sea que este hombre es el hombre lobo. Al menos aquí en el corazón del bosque no haré daño a ninguna persona.
Piadosa Melitele, vela por los que se pierden y se me acercan demasiado. Encuentra la guarida del hombre lobo. Vale. Espérate, ¿y no tiene la llave este hombre? Bueno, igual la tiene él, ¿no? Cuando lo mate. Míralo. Guardia del hombre lobo. Yo de los hombres lobo no tengo lo que ella dijo. Bueno, debería ser para bestias. Lo voy a poner por si acaso. Voy a guardar. Voy a guardar. Ahí estamos. Vale, espérate. Saca espada. Se oculta, se esconde aquí para no causar daño. ¿Hay un oso? No se ve nada. No. Antorcha. Espera hasta el anochecer. Vale. Meto la sangre. Entonces vamos a meditar. Voy a usar un alcohol. Bueno. Bueno. Vale. No quería hacer eso. Mal. Quiero elegir Igni, me cago en todo. Pero ¿por qué no saca la puta antorcha, hermano? Eso, quiero Igni, ponte Igni. Ahí, eso quería. Me cago en todo. Está potente, el hijo del rigor. Buah, me va a destrozar, Vale, buena. Porque se cubre mucho y se mueve mucho. Entonces, ataca mucho también. Vale, cuidado. Vale, ahí como que lo... Modo furia, ¿no? Vale. No llegué a matarlo, creo. Vale, esto. ¿Quién es? ¿Qué pasa? Exacto. Y ya sabía que ocultabas algo. Ah, que es Nilen. You don't understand. I love him. He was near to being mine till you came along. Go away. Leave us be. ¿Qué dices? Not till I find out what's going on here. I love him. Always have. Even after I... Pero me llego a enterar que mataste a tu hermana solamente para esto. You knew? Did you know I shut myself in here to wait out me change? I knew, and I didn't mind. But you chose Hannah. I wanted her to see you. I wanted her to fear you. She'd not have stayed. And we could be together. Pero murió. Brought her here. That night. It was the reason I had the taste of blood in me mouth come morn. I
I did it for us. She was to see you turn, not more. I didn't want her death. You've got to believe me. No, está súper, súper loca. And I'll kill you willingly. First time for that, in fact. This is between the two of you. I refuse to meddle. Yo aquí no me Cross meto. my path again, and I will kill you. No! Mercy! You had no mercy for your sister. I'll have none for you. No me da pena, más que todo por lo que le hizo. I'd kill you. I knows well what you said. Do it. If you want death, find some reins and a tree with a strong limb. Wouldn't work. Couldn't do it. Always been a coward. Vale. Do it. Please. Vale, lo voy a matar de todas maneras, aunque si me va a dar la opción. Llave. Esto quería ver. Y sé que soy un enfermo, pero quiero ver el cadáver de esta muchacha. Sé que soy un puto enfermo, pero... A ver cómo... espérate. Que aquí me quedaron lobitos. Además creo que la puedo también... fijarme, o sea, puedo fijarme si tiene algo... ¿No? ¿Dónde está? ¿Estará por aquí? Mira, hay un cofre. No, esta es otra. ¿Dónde mató a la muchacha? Eso es un oso, lo que escucho. Pero ¿entra aquí el oso? No creo, ¿no? No veo a la muchacha, no sé qué hizo con ella. Esa no es. Creo. Mira, una bolsa. Piel de conejo. No sé qué habrá hecho con la mujer, la verdad. A ver, si no sale, es porque no la puedo lootear tampoco. ¿No? Bueno, bien. Vamos a ir de nuevo dentro de la casa. Para... Es un oso. Va, es un oso, es un oso. Para agarrar el cofre. A ver qué hay. Pantalones de casa y 4 mineral de plata. No es mejor. Para nada. Esto tampoco. Esto no es casi lo mismo. Esto creo que lo puedo guardar. ¿Cómo va el arma, por cierto? 95. Vamos de 10. Me fundió un poco. Porque no ponía el poder de Igni, no sé por qué. El Tito Geralt, pero bueno. Voy a meditar hasta la mañana. Me dio mucha gracia porque medité y me desperté al lado del lobo, literalmente. Vale, hasta las 7. Sí, porque ya a esta hora ya hay solcito. Vale, veamos. Vamos a hacer otra misión, obviamente. A ver. Secundarias. La habitación de Siri. Ah, mira. Ir a la cocina y hablar con Gretka. Una torre llena de ratones. Usa la embarcación de Kira para llegar a la isla. Vale, esta es la misión de Kira. No, vamos a hacer este de la patrulla desaparecida. Vale, que es un contrato. 3200 metros. Ojito. Vale, está aquí.
¿Puedo entrar aquí? Sí, bueno, ahora en principio creo que sí, ¿no? Debería de poder. Ah, sí, sí, aquí entré. Vale, sí, sí. Que casi la lío aquí. ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? No. 80 metros. Pero esto era de la misión principal, puede ser, no, ¿no? Salgo aquí con el hombre. Intendente Egerbrecht. Vamos a poner el nombre aquí. Egerbrecht. Who are you? Why do you sniff around here? Looking for work. Wait. 2 swords, eyes like slits. You are a witcher. Música está un poco fuerte, ¿no? Geralt of Rivia. I have not heard the name. But you will find work here. This I know. Voy a bajar un poco el sonido de la música, lo siento, pero está muy fuerte. Ponen 60. 62. ¿Llevas aquí mucho tiempo? You look tired, quartermaster. Been stationed here long? Too long. But the day will come when the Emperor's banner will fly first over Novigrad, then over Tretigor, and we will all go home. Estoy buscando trabajo. Found your notice. Ah, yes. You Witchers are said to be excellent trackers. If this is true, you may indeed be able to aid me. Some days ago, I sent a unit of scouts to the wood across the lake. None has returned. Find my men, bring them back to camp. I will pay you well, as it stands in the notice, and not a copper more, mind you. We must have order in the ledgers as well. ¿Por qué fueron al bosque? ¿Algún motivo concreto? Why'd your men go to the woods? Any specific reason? None. A patrol, as the code ordains. ¿Y si están muertos? Local peasants don't exactly see you as liberators. Say what you mean, Witcher. Small unit, isolated area. Might have gone at your men with pitchforks. A handful of yokels in ragged foot wrappings cut down a unit of Imperial scouts. What else? Perhaps a dragon ate them. Esse blöd yoke. Fine, I'll look into it. Begin your search across the lake, where we saw them cross. And good luck, Witcher. Ay, te podría robar, ¿no? Pero no lo voy a hacer porque no quiero problemas. Vale, pues voy a hacer otro viaje rápido. Sí. Vamos a hacer otro viaje rápido porque necesito ir a 600 metros. Bueno, estoy más cerca desde aquí, ¿no? Sí. Hacemos esta misión y ya dejamos el episodio de hoy aquí. Vale, ya vamos a Sardinilla. Vente, muchacha. 400 metros. Bueno, más o menos en la misma mierda. Bueno, a ver, nos ahorramos 200 metros. Pero bueno. La cosa va bien, porque vamos haciendo misiones a nuestro level. A la par que subimos, ¿no? Cada vez nos dan más puntos de experiencia. Y este aquí, what the fuck. ¿Qué te ha pasado, hijo? ¿Te has caído encima de eso? Pensé que iba a tener algo, pero no. Entonces, bueno, vamos haciendo misiones de nuestro mismo nivel, secundarias, los contratos y todo eso. Y está bien. Toda la primera parte de este capítulo fue principal, realmente. Un poco de rabia sí que me dio el hecho de que no les hayan mostrado cuando subí de nivel a propósito para poder hacer las misiones principales y tal.
Eso... Pero bueno. Tuve que hacerlo fuera de cámara porque si no... Se marcharon corriendo. Boot prints, but also some bare feet. Strange. Need to follow these deeper into the woods. Sí, hay que meterse aquí. Por huevo. Vale, veo rastros, prints again. Came this way escorting a group of barefoot peasants. Or was it the other way around? Vale, por aquí. What's that stench? Algún muerto. Bodies strangely contorted. This one was poisoned. Vale, pero el rastro se perdía ahí, ¿no? Que me ponen en el mapa, en el minimapa. Vale, ahora. Ahora no apareció. Ahora sí, ahora sí. Hay que seguir todo este rastro. ¿Qué mierda es eso? Wyvern. Wonderful. Viverno. ¿Y eso yo lo tengo en el bestiario? No. El Wyverno, que es un híbrido. Ah, es un puto dragón, Pero es un dragón pequeñito. Wyvernos. Que tengo un trofeo, Vale, sé que los mató un wyverno. Quiero saber que... Sí, es como un dragón pequeño, ¿no? Un wyverno. Un wyvern. Dracónidos. Vale, sé que no, o sea, no es ninguna de las otras especies. Yo pensé que era un híbrido, pero no. Lo más peligroso de todo son los wyvernos reales. Los reales toca cojones. Se suele confundir con dragones, y aunque son mucho más pequeños y no escupen fuego, son igualmente peligrosos en extremo. Se teme especialmente los wyvernos reales, que yo creo que nos vamos a encontrar con algunos seguramente. Apenas lo vi dije, ¿qué carajo es esto? Vale, o sea que esto fue lo que lo mató. Los mató, mejor dicho. Míralo. Además veneno. O sea, si es veneno es porque el wyverno puede envenenar. Igual que así ni me tocó. O sea, apenas me tocó. Mira ahí. Brutal. Otra cabecita. Tenemos 3 cabezas, creo, de... Tenemos la del grifo. Ahora la del wyverno. Bandidos. No me interesa, la verdad. Lo siento. Sí, me estoy metiendo literalmente en la boca del lobo. ¿Qué iba a decir? ¿De qué más tenemos? Creo que tenemos el de la bruja también, ¿no? Ahogados. Tiene pinta. Bueno, sumergido, mejor dicho. Vale.
Ah, pensé que no iba a poder pasar, menos mal. Vale, tengo que rodear. ¿Qué son esos gritos? The Emperor shall guide us straight to Novigrad. Greetings, Quartermaster. Honor and glory, Geralt. How can I help? Está hecho. Found your soldiers, meaning their bodies. Female wyvern killed them. They wandered into her hunting ground. A wyvern? Bleu de peste. Your men must have provoked her. I see. Thank you, Witcher. Your reward, as in the notice, of a fail. Vale, 10 puntos de experiencia. 50, bien. Perfecto. Pues vamos a dejar aquí el episodio de hoy de este The Witcher. Avanzamos mucho, hicimos principales, hicimos 2 secundarias que estuvieron muy guapas. La del hombre lobo, que estuvo brutal, y esta también me gustó porque conocimos otra criatura que fue el wyverno. Así que nada, si les gustó como siempre, pueden dejar ese like, suscribirse si no están suscritos, compartir y comentar. En el próximo episodio vamos a seguir en la búsqueda de las... bueno, de la hija del varón y de la mujer Ana. Un abrazo y nos vemos. Adiós.